Buenos días, mis amados hermanos. Así me gusta, alguien responde. Buen día. La verdad es que siempre es una responsabilidad y un reto cuando uno tiene que subir aquí arriba y compartir la palabra del Señor. Siempre vienen a uno sentimientos encontrados. Cada vez que uno tiene que predicar la palabra del Señor, algo tiene que suceder en su interior. Y cada domingo es especial, pero si me lo permitís, hoy para mí es un día muy especial. Hoy 11 hermanos y hermanas van a hacer profesión de fe, van a bajar a las aguas del bautismo. Y entre estas personas, 3 jovencitas que también van a dar este paso de compromiso delante del Señor. Y eso en una familia siempre debiera ser motivo de gozo y de alegría. Cuando una familia crece, cuando vienen nuevos miembros, debiéramos gozarnos y alegrarnos juntamente con ellos. El mensaje en esta mañana tiene que cumplir 3 objetivos y espero y deseo que con la ayuda del Señor, por la obra de su Espíritu Santo, lo logremos alcanzar, porque el mensaje no solamente va dirigido a ellos, que van a dar este paso de compromiso delante de todos, no solamente va a ir dirigido al resto de miembros de la congregación que ya hemos entregado nuestras vidas al Señor y llevamos tiempo en la fe, sino que pido al Señor, y es mi deseo, que hoy personas que nos están visitando también puedan entrar a formar parte de la familia de Dios. Así que oremos al Señor en este momento. Padre amado, oramos, clamamos a ti, nos postramos delante de ti, Señor, en esta mañana. Al venir ante tu palabra, oramos para que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, usándome para poder, Señor, hacer que la obra, la palabra que tú traes para cada uno de nosotros hoy halle cabida en nuestros corazones, Señor. Que tú, Espíritu Santo, nos ministres a cada uno en nuestra situación particular y que por encima de nuestras circunstancias, problemas o dificultades, Señor, veamos la luz de tu gloria, Señor. Te veamos a ti por encima de todo lo demás. Podamos una vez más traer nuestros corazones quebrantados ante tu presencia, Señor, y puedan ser renovados y restaurados delante de ti. Para tu gloria y honra lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana se titula Un lugar llamado gracia. ¿Y cuál es la proposición que trae el mensaje para nosotros hoy? Que tanto si eres un nuevo creyente en el Señor como si ya llevas años en la fe, podamos experimentar, podamos vivir y podamos obrar en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Veréis, la palabra gracia se halla recogida 290 veces en la Biblia y de ellas, en la epístola a los Efesios, por 16 veces se nos nombra esta preciosa palabra. La carta a los Efesios forma parte de un conjunto de cartas que el apóstol Pablo escribió estando prisionero en Roma en espera de juicio delante del César. Son esas conocidas como cartas de la prisión. El apóstol Pablo estuvo por 2 años ministrando, predicando el evangelio de la palabra del Señor en Éfeso. Fue uno de los lugares donde más tiempo estuvo involucrado el apóstol Pablo en la enseñanza, en la predicación del evangelio. Y si leéis en Hechos 17, 18 al 20, vemos como después, cuando él tiene que marcharse y despedirse de los ancianos de Éfeso y de Mileto, con lágrimas en los ojos se abrazan a Pablo, de rodillas en aquel puerto oran al Señor, porque saben que será la última vez que verán con vida al apóstol Pablo. De tal forma impactó el testimonio de él en aquella ciudad, en aquella iglesia. Esta carta además fue escrita para que se leyera circularmente en todas las iglesias de Asia Menor. Y es una carta donde encontramos con gran detalle el misterio oculto en los tiempos antiguos y que ahora por Jesucristo y en la obra de su Espíritu Santo ha sido revelada a todo el mundo. Y es que en Cristo Jesús, en la cruz, en su muerte y en su resurrección victoriosa sobre ella, hay salvación, hay poder y hay gloria para restaurar, para rescatar a todos aquellos que estaban alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios.
En el capítulo 1, Pablo ha empezado su carta orando e intercediendo por los efesios. Ha estado orando por ellos y por extensión podemos sentir también hoy sus oraciones sobre nosotros, la iglesia aquí en Palma de Mallorca, porque él oraba para que todos aquellos que habían creído en el Señor Jesús se afirmaran en su identidad de hijos, para que se apoderaran del poder, de la victoria de Cristo Jesús en la cruz sobre todo principado, sobre toda potestad, derrotando allá en ella el poder del pecado que nos tenía atenazados. En el capítulo 2, el que acabamos de leer y sobre el que vamos a meditar, Pablo nos describe de una manera muy detallada cómo la gracia de Dios ha formado un solo pueblo de judíos y de gentiles, y que por medio de Cristo, por medio de la obra de su Espíritu Santo, podemos habitar todos como un solo pueblo en plenitud y gloria a través de Dios Padre, por medio de Jesucristo y en el obrar de su Espíritu Santo. Y que como Iglesia, su gracia, su salvación y su misericordia se sigue revelando, se sigue manifestando a todas las naciones. Hermanos, el primer punto de nuestro mensaje es que somos salvos por gracia, algo que ya hemos oído multitud de veces y que sin duda lo tenemos aprendido de memoria, pero que hoy permitidme que a través de este texto volvamos a afirmarnos en ello, hermanos. Somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ha terminado el capítulo 1 con un cántico de victoria, diciéndonos en el 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahora empieza en el versículo 1 diciéndonos que fue Dios en Cristo quien nos dio vida por su muerte y por su resurrección, cuando todavía nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay mérito en ello, es la obra, es su regalo, es su dádiva, es su poder que actúa y actuará en cada uno de nosotros, hermanos. No solo fue poderoso para rescatarle y levantarle de la muerte victorioso, sino que también ha sido poderoso para levantarte a ti y a mí del poder del pecado, para quebrantar el yugo que nos tenía esclavizados. Y no solo eso, hermanos, sino que es el mismo poder que cada día te hace levantar de la cama en la victoria que es en el nombre de Cristo Jesús. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Esa gracia, esa salvación, no solo es para el día que creímos en el Señor Jesús, es para que nos la apropiemos cada día, es para que vivamos en el poder de su Evangelio. Como contraste, en los versículos 2 y 3, nos hace ver cómo éramos antes de conocerle a Él. Estábamos gobernados por el príncipe de la potestad del aire, es decir, por Satanás y sus huestes de maldad, por aquellos deseos de la carne, de la vieja naturaleza. Pero ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos creído en Cristo Jesús, ahora que hemos nacido de nuevo por el poder de su Espíritu, en la cruz ya fue quebrantado ese poder del pecado, de la vieja naturaleza. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos rescatados del poder del príncipe de las tinieblas para pasar al reino de su Hijo amado. Por tanto, como nos dice en el versículo 3, ya no somos hijos de la ira, somos hijos amados. Recordemos, hermanos, la próxima vez que estemos tentados a ceder a las mentiras, al engaño, a la presión del enemigo, que ya no tiene nada que ver con nosotros, que ya no le pertenecemos, levantémonos en victoria y declaremos que somos sus hijos, que su gracia sigue siendo derramada sobre nosotros. La próxima vez que seas tentado a ceder a los deseos de la carne, rompe con eso en el poder del Señor. No te permitas vivir
en pecado. No te permitas nuevamente vivir esclavizado a la antigua manera de vivir. Porque recuerda, hermano, el pecado no consiste tanto en quebrantar la ley de Dios, sino en quebrantar el corazón de Dios. Y si amas a Dios, espero y deseo que no desees quebrantar su corazón haciendo lo que no conviene, obedeciendo a la vieja naturaleza. Porque a pesar de todo, como nos dicen los versículos 4 y 5, que Dios en su rica misericordia y gran amor con que nos amó, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia, somos salvos. Y a través de esta obra de Cristo en la cruz, de nuestra unión con Él, podemos ver cómo fuimos unidos en su muerte y en su resurrección, pero también unidos al mismo tiempo en su ascensión a los cielos y en su obra intercesora delante del Padre, en el Espíritu, en la eternidad de Dios. Estamos sentados con Cristo ya en los lugares celestiales y Él está intercediendo por ti y por mí. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué ha hecho esta poderosa y preciosa obra el Señor en ti y en mí? No solamente para rescatarme de mi vieja manera de vivir, no solo para librarme del poder del pecado y del príncipe de las tinieblas, no solo para gozarme y alegrarme, que ya es mucho, de su poderosa salvación. Lo hizo, como nos dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Así que tú y yo, hermano y hermana, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos sus embajadores, somos sus enviados, somos sus portadores de gracia para un mundo que está en desesperanza, para un mundo que se está perdiendo por no venir a Cristo Jesús. Tú y yo debemos ser la sal y la luz de este mundo. Tú y yo tenemos el precioso privilegio de haber sido llamados y escogidos por Dios para poder manifestar en los siglos venideros su abundante gracia. Y en el versículo 8 nuevamente Pablo nos recuerda que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por lo tanto, si en el versículo 1 nos estaba diciendo que no había méritos por nuestra parte para alcanzar tan gran salvación, ahora en el versículo 9 nos recuerda que tampoco ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer podría comprar tan gran salvación. ¿Para qué? Para que nadie pueda gloriarse en sí mismo, sino que toda la gloria y toda la honra sea solamente para nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino que en el versículo 10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que luego anduviésemos en ella. Hermanos, sabemos lo que Dios quiere que hagamos por medio de la vida que Él quiere que vivamos por su Espíritu. Nos lo ha dejado escrito en su palabra. Nos lo recuerda cada día por la presencia de su Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Porque sí, hermano, créelo, si has conocido al Señor Jesús, si le has entregado tu vida a Él, si naciste de nuevo, eres templo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios. Por más méritos que quisiéramos alcanzar, por más obras que pudiéramos hacer, su amor es fruto de su gracia y su misericordia, es su misma naturaleza. Pero sí que podemos y debemos mostrarle gratitud. Debemos ser hijos agradecidos. Debemos amarle y tratar de todo corazón, en el poder de su Espíritu, vivir la vida, la clase de vida que produzca gozo en el corazón de Dios. Así que la próxima vez que te plantees hacer algo, piensa, ¿va a traer gozo al corazón de Dios lo que pienso hacer, lo que pienso decir, lo que pienso actuar o obrar? ¿Traerá gozo al corazón de Dios? ¿O más bien lo voy a entristecer? ¿O más bien voy a quebrantar su corazón de padre? La próxima vez que seas tentado a renunciar, vivir en la senda que el Señor nos ha marcado en su palabra,
apodérate de esta gran verdad. Él nos amó primero y por eso es que nosotros podemos amarle. Nosotros debemos vivir vidas que sean agradecidas delante del Padre para producir y traer gozo en el corazón de Dios. El segundo punto de nuestro mensaje, si hemos dicho primeramente que somos salvos por su gracia, ahora en los versículos 11 al 13 vemos que además hemos sido adoptados por su sangre. Si en el versículo 10 nos recuerda que somos hechura suya, es decir, su obra maestra, una obra maestra mejor que la de cualquier maestro artesano que pueda haber en la tierra. Somos su especial tesoro, hermanos. Y ahora de nuevo nos hace ver el privilegio que tenemos de haber sido adoptados en la familia de Dios por su sangre derramada en la cruz. Nosotros, como dice en el versículo 11, nosotros los gentiles, que éramos considerados incircuncisos por los judíos, es decir, que no pertenecíamos al pueblo de Israel, los que en otro tiempo no teníamos acceso a ser considerados pueblo de Dios, ahora, por el sacrificio de Cristo en la cruz, hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios. Y para que comprendamos lo maravilloso de este cambio producido en nosotros, nos lo hace ver con un contraste tremendo entre lo que éramos antes de conocer a Cristo y ahora que ya le conocemos. En el versículo 12 nos cita 5 cosas que no éramos antes. Sin Cristo, sin ciudadanía de Israel, sin pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la realidad contemporánea de Pablo, que los judíos despreciaban y odiaban a los gentiles. De hecho, cuando los rabinos hablaban de recibir a un converso gentil al judaísmo, decían que había sido traído cerca. Pero ahora Dios, por Cristo Jesús, haciéndose eco de la profecía de Isaías 57, 19, tenemos paz para el que está lejos y paz para el que está cerca. Por eso, en el versículo 13, en el Señor Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y no solo eso, hermanos, sino que le pertenecemos. Somos adoptados, somos su especial tesoro, somos sus hijos. Y por su mismo espíritu de adopción es que podemos clamar: Abba, Padre, te amamos, Padre, te queremos, te deseamos, te anhelamos, te buscamos, Señor. El tercer punto de nuestro mensaje es que hemos sido reconciliados por su cruz, de los versículos 14 al 18. Hemos sido salvos por su gracia, hemos sido adoptados en su sangre y ahora reconciliados por su cruz. Pasa ahora el apóstol Pablo a afirmarnos que Cristo es nuestro shalom, paz. Paz no solo como cese de hostilidades, sino paz como la buena voluntad, su favor inmerecido para con nosotros. Por lo tanto, hermanos, Cristo es nuestra completa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Está en Él. Esa paz es Él mismo. Es paz con mayúsculas. Es su persona. Es vivir delante de su presencia. Es disfrutar de intimidad con Él a través de su Espíritu Santo en una relación íntima y personal con Él. Esa relación es la que, como dice Filipenses 4:7, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, por el sacrificio en la cruz, nos reconcilió primeramente con Él, porque estábamos alejados de las promesas, estábamos alejados de Dios. En otro tiempo éramos hijos de la ira, pero ahora hemos sido reconciliados con Él. Y no solo eso, sino gentiles y judíos que se odiaban entre sí, han sido reconciliados en un solo pueblo, porque dice en el versículo 14 que derribó la pared intermedia que nos separaba. Esa pared hacía referencia al templo de Jerusalén. Los gentiles, al único lugar donde podían acceder era al atrio exterior, lo que se llamaba el patio de los gentiles, pero había diferentes estancias y paredes que impedían que cualquier gentil pudiera siquiera acercarse ni siquiera al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. La presencia de Dios en aquel tiempo estaba lejísimos.
de los gentiles. Por eso dice que derribó la pared intermedia que nos separaba. Ahora no hay ningún impedimento para que tú y yo podamos acceder a la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que nos recuerda en el versículo 15 que anuló, que puso fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas que no podíamos cumplir. Por más que nos esforzáramos, por más que el pueblo de Israel se esforzara, no las podía cumplir. Fueron nuestro ayo, fueron nuestro cuidador, los que nos trajeron a Cristo para que nos diéramos cuenta que por nuestros esfuerzos y por nuestros méritos no podríamos alcanzar su salvación, que solo era su regalo especial, era su regalo de la gracia. Ahora en los versículos 16 y 17, gracias al Señor, no solo hemos sido reconciliados con Él, sino también con el resto de la humanidad. Y no solo eso, sino que nos encargó, como nos recuerda en 2 Corintios 5, 18, nos encargó a ti y a mí, ahora que hemos sido reconciliados con Dios, nos encargó. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Hermanos, la reconciliación con Dios conlleva y hace la realidad la reconciliación entre los seres humanos. Somos los pacificadores de Dios en este tiempo. ¿Y cuánta falta hace, hermanos, ser pacificadores en medio de un mundo donde hay tanta violencia, tanto odio, tanta venganza, tanta muerte, tanta guerra y tanta destrucción, que el pueblo de Dios sea el embajador para reconciliar al mundo consigo mismo y con Dios? Tenemos un tremendo privilegio, hermanos, y en el versículo 18 nos vuelve a recordar ese precioso privilegio que tenemos, entrada por un mismo espíritu a la presencia del Padre. Un privilegio inmenso. La palabra original que Pablo usa aquí para acceso es prosagogué. Es esa palabra que se usaba en el tiempo antiguo para señalar a una persona especial en la corte de un rey, que era la indicada para guiar a cualquier persona que deseaba audiencia con el rey. Así que el prosagogué era la persona encargada especial en la corte de un rey que guiaba a aquella persona que quería tener una audiencia con el rey. Ahora nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, con la asistencia, la ayuda, la compañía, la guía de su Espíritu Santo, podemos entrar a la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que no tengas ya ningún temor si Cristo está en ti. Su Espíritu te guía a su presencia, te abre las puertas, como dice el autor de Hebreos, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar nuevamente ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Por tanto, hermano, no esperes a estar bien para venir delante de la presencia de Dios. Sea cual sea tu circunstancia actual, sea cual sea tu problema, te encuentres lejos o cerca de Dios, te encuentres animado o desanimado, tengas alegría o tristeza en el corazón, no te permitas vivir más tiempo alejado de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es tu guía, tu acompañante. Él te va a hacer entrar en la presencia del Rey y entra sin ningún temor. Entra con esperanza, entra en la confianza de que delante de Él puedes derramarte, quebrantar tu corazón, presentarle todos tus problemas, tu soledad, tus angustias, tu dolor. Nada se escapa a Él, porque Él estuvo aquí en la tierra caminando con nosotros. Él en su cuerpo experimentó tal contradicción de pecadores. Él en su cuerpo experimentó lo que es ser tentado, lo que es padecer persecución, menosprecio, burla, pasó hambre, pasó sed, sufrió por ti y por mí lo indecible, así que Él es capaz de entender perfectamente cómo te sientes tú, lo que estás viviendo tú. Así que cuando el enemigo la próxima vez te diga, pero cómo tú, estando en esta situación tan desastrosa, te vas a presentar delante del Dios 3 veces santo, aférrate a la promesa de que el Espíritu Santo es tu ayudador, es tu guía y te va a llevar a la misma presencia de Dios en la confianza de que Él va a obrar en tu vida y hará su voluntad en ti. El último punto de nuestro mensaje, hermanos. Hemos sido salvos por su gracia, adoptados por su sangre,
reconciliados por su cruz y finalmente en los versículos 19 al 22 somos fundados en Cristo. Y para traernos esta poderosa verdad, Pablo usa aquí dos analogías, dos figuras, dos ejemplos, dos ilustraciones para hacernos entender nuestro fundamento en Cristo. El primero lo vemos en el versículo 19 y tiene que ver con la ciudadanía. Nos dice que nosotros los gentiles ya no somos extraños, extranjeros, dice, sino miembros en plenitud de derechos de la familia de Dios. Y la palabra que aquí usa Pablo es xenos en el original y viene de la palabra en la que calificaban en aquellas ciudades griegas a todo aquel que era extranjero. Vosotros sabéis que los griegos y los romanos eran muy celosos de su ciudadanía. Tener la ciudadanía de una ciudad griega o del Imperio Romano significaba tener muchos derechos y muchas ventajas. Pero todos aquellos que no pertenecían a aquella ciudad eran nada menos que proscritos. Eran personas que debían pagar un impuesto especial para siquiera permitirles habitar en los lugares lejanos en aquella ciudad. Eran personas sin ningún derecho. La gente que tenía la ciudadanía original los miraba con desprecio, con indiferencia. Pero ahora, en Cristo, hemos sido fundados en la ciudadanía del reino de los cielos. Por lo tanto, hermano, tú y yo no tenemos ya por qué sentirnos menos que cualquier otra persona, porque somos unos privilegiados. Tenemos la ciudadanía del reino de los cielos, la mejor ciudadanía que nadie en este mundo pueda tener, ni siquiera ciudadanía española, ni ciudadanía de Estados Unidos, la que te va a valer, la que va a permanecer por toda la eternidad, la que te va a abrir todas las puertas, es la ciudadanía del reino de los cielos. De esa palabra xenos se deriva la actual palabra que seguro que os suena mucho, xenofobia. Tristemente vivimos en una sociedad xenófoba, donde todo aquel que viene de otro lugar o todo aquel que no pertenece a tu misma familia, a tu mismo círculo de amistades, es visto como extraño, como alguien lejano, como alguien con el que es mejor no tener ningún tipo de contacto. Pero hermanos, el Señor vino para derribar toda barrera, para establecer a todos, independientemente de nuestro origen social o de país, en un solo pueblo, en una sola nación, en una sola ciudadanía. Y a veces, tristemente, hermanos, y con pena lo tengo que decir, en la Iglesia del Señor hacemos diferencias. Y hacemos diferencias entre unos y otros por no ser del mismo lugar de procedencia, por no venir del mismo tipo de congregación o por no venir de la misma familia. Hermano y hermana, lo que el Señor derribó en la cruz, las paredes que Él tumbó, no las levantes tú de nuevo. No seamos personas que levantan paredes, sino al contrario, personas que derriban muros y tienden puentes para que todos se puedan acercar y sentirse parte de la familia de Dios. Hermanos, que el Señor nos libre de ser exclusivistas cuando Él no lo es. El segundo ejemplo que Él usa aquí, en los versículos 20 al 22, para hacernos entender lo que significa ser ciudadanos del reino, es el ejemplo de un edificio. Y Pablo está viendo aquí a la iglesia, a cada iglesia local, como una parte de un gran edificio. Y a cada cristiano, tú y yo, cada uno de los que hoy van a hacer profesión de fe y se van a bautizar, como una piedra que juntamente una con la otra vamos siendo edificados sobre Cristo, que es la piedra angular, la que da unidad, la que da fundamento a todo el conjunto. Y Pablo ve que ese edificio se sigue edificando. 2000 años después, el edificio de Dios se sigue construyendo con las piedras que somos tú y yo, con las piedras que son todos aquellos que vienen a la salvación en Cristo Jesús. Unas piedras donde cada una de ellas tiene escrito nuestro nombre. Cada una de esas piedras tiene nuestro nombre escrito. Si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Jesús, esas piedras forman parte del edificio de Dios. Tú y yo hemos sido llamados
a ser edificados en un solo cuerpo, en un solo edificio, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es la piedra angular, donde todos juntos, como hemos empezado haciendo esta mañana, celebramos y nos gozamos de la presencia y damos culto al nombre de nuestro Dios. Y esto, hermanos, más allá de nuestras diferencias, debe ser la iglesia del Señor. Nuestra iglesia, hermanos, tu iglesia. No pienses ya más en que ya dejé atrás mi iglesia, pero aquí no me siento mi iglesia. No, si tú estás aquí, si el Señor te ha traído aquí, esta es tu iglesia, hermano y hermana. Aquí es donde el Señor te ha traído para vivir y obrar y mostrar su misericordia y su gracia. Y hermanos, la unidad de la iglesia no depende de nuestra organización, ni el tipo de liturgia va a traer unidad a la iglesia. Solamente Cristo puede mantener unida su iglesia. Solamente aquellos que nos mantenemos unidos a Cristo podemos ayudar y colaborar en mantener la unidad que es obra de su Espíritu Santo. Porque donde está Cristo, allí está su iglesia. No son estas paredes, somos tú y yo. Y si tú y yo andamos con Cristo, allí donde estemos estará la iglesia de Cristo. Así que la próxima vez que pienses que estás en el trabajo, piensa, aquí está la iglesia de Cristo, porque estoy yo, su hijo amado. Aquí está la iglesia de Cristo. La próxima vez que vayas a la universidad y pienses que estás rodeado de gente incrédula, de gente que no comparte tus principios, piensa, aquí está presente la iglesia de Cristo, porque yo soy su hijo, yo soy su hija. Él me va a usar también en este lugar para extender su reino, para ofrecer un hogar en el que pueda morar el Espíritu de Cristo en los corazones y en que todas las personas se puedan sentir amadas en Cristo Jesús, unidas en un mismo espíritu. Vamos concluyendo nuestro mensaje. Samuel, ¿me puedes acompañar? Este lugar del cual hablaba el título de nuestro mensaje, este lugar llamado gracia, es Cristo mismo. Ven a ese lugar llamado gracia. Habita en medio de ese lugar que es Cristo, su persona, su presencia. Él hoy nos invita a entrar por medio de su sacrificio en la cruz, aceptando el regalo de su gracia y de su misericordia y amor en nuestro favor. Hoy, si aún no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él te está invitando por medio de este mensaje. Su Espíritu está tocando tu corazón. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no le resistas. Él quiere invitarte a entrar a su presencia. Él quiere que seas salvo, que vengas de muerte a vida. Él te está llamando. Pero este lugar llamado gracia, que es Cristo mismo, también es aquel lugar donde a ti y a mí, que ya hemos creído en Jesús, se nos sigue invitando a permanecer y a estar y a regocijarnos en Él. Si ya hemos creído en el Señor como Señor y Salvador nuestro, que vivamos y obremos en la gracia que es en nuestro Salvador y Señor Jesús, Cristo Jesús. Su gracia nos lleva de vuelta a la casa del Padre y nos trae esperanza y paz, porque como hemos visto en el primer punto de nuestro mensaje, somos salvos por su gracia. Su gracia enciende y aviva nuestra pasión por Él, porque como hemos visto en el segundo punto, somos adoptados por su sangre. Su gracia también aviva y restaura nuestra voluntad perdida para sujetarnos a su voluntad, porque fuimos reconciliados por su cruz. Su gracia además, hermano y hermana, nos purifica, nos limpia de todo temor y nos lleva a un nuevo enamoramiento de su persona, de Él mismo,
porque nuestro fundamento es Cristo mismo. Hermano y hermana, si hoy quizás sientes que perdiste tu primer amor por el Señor, Él te invita nuevamente a enamorarte de Él, a enamorarte de Cristo. Su amor a Él quebranta nuestro antiguo amor al pecado. Cuando le amamos a Él, ese amor es capaz de recrear y de restaurar toda nuestra existencia. Ese amor es capaz de someter nuestra voluntad a su propia voluntad. Ese amor es capaz, a pesar de todas las adversidades, de capacitarnos para obrar en su gracia y en su bondad. Esa gracia nos permite seguirle y obedecerle hasta que Él venga. Por eso, si hoy dejas que por su Espíritu tu vida se llene de su amor, Él ha prometido que va a romper todas las cadenas. Cualquier opresión que haya sobre tu vida, créelo, Él en la cruz derrotó a todo principado y toda potestad. No tienen ningún poder sobre ti si tú amas, obedeces y sigues a Cristo. Él ha prometido que romperá todas las cadenas y nos dará y nos da su libertad. Porque venir a un lugar llamado gracia es vivir en la libertad que Cristo ganó en la cruz y no estar ya más sujetos a reglas o mandamientos de hombres, sino al amor y a la gracia que vienen de su misma presencia. Es mi deseo, hermano y hermana, es mi oración que hoy salgamos de aquí con un nuevo corazón. Sea cual sea el problema que trajiste hoy, en este momento, la presencia, el amor, la gracia del Señor te haga permanecer siempre habitando bajo sus alas, en el poder que viene por su gracia. Que Dios nos bendiga.